atrás del estudio que leímos la semana pasada, que para entender y veamos con cuidado quién es Jehová y quién es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Son dos, ¿verdad? No, es el mismo. No, es el mismo. Es el único. Es el único. Generaciones y generaciones. Aleluya. Amén. Allá en el mundo no se puede entender esto, o no lo entienden, porque no se les ha revelado. Y por eso les he dicho algunas veces que tenemos un privilegio de que se nos haya revelado y que no tengamos en poco lo que Dios ha hecho y que nos ha dado, y que nos ha hecho comprender cosas que son misterio. Para muchos es misterio todavía, pero para aquellos que les ha revelado es una realidad y una verdad que entienden. Amén. Pues muy bien, vamos a ir para atrás con el profeta Malaquías. Gloria a Dios. El profeta Malaquías habla y dice, nos da mayor alumbramiento. Malaquías cuando dice, mas tú, Belén, de plata pequeña para ser de los millares de Judá, de la satra al que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los siglos. Amén. Una pregunta. Cuando el profeta Malaquías está diciendo estas palabras, ¿que no estaba Dios ya ahí? ¿No era el Dios que hizo los cielos, la tierra? Sí. ¿Y por qué habla el profeta de esta manera? Que vendría y que Belén, siendo pequeña, sería de los grandes. ¿Por qué? Porque de ahí iba a nacer el que sería Salvación del mundo. el príncipe, Aleluya. que sería desde los días, desde el siglo. ¿Por qué lo decía? Jehová y Jesús son los mismos. Sí. Amén. ¿Hay diferencia en ellos? No. No. Sí hay diferencia en los nombres, Ok. pero ahí es donde entra la unicidad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el profeta Malaquías hablaba de esa manera? Si es el mismo y estaba hablando al pueblo de Israel desde el tiempo en que se cumpliría la profecía de Isaías. Amén. Gloria a Dios. Leti, paz de Cristo. Hay poder en Jesús. Aleluya. Porque aún no había nacido todavía. Pero Ya la, llegó su pre- tiempo. pero la pregunta es, ¿por qué hablaba de esa manera? Tu Belén, muy pequeña, de plata,
pero grandes millares de Judá. Hemos estado hablando del niño, de Dios se hizo carne, Dios encarnado y el Dios todopoderoso. Entonces, para entender esto, necesitamos ir a la profecía, lo que está diciendo. Lo que está diciendo Malaquías es que de los tiempos en que él estaba profetizando, y habían profetizado muchos antes que él, la respuesta está en las últimas palabras. Pero, Sí. pero ¿qué leíste esa? Malaquías, ¿qué? Malaquías dice: mas tu Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor. Aquí comienza la pregunta: ¿saldrá el que será el Señor? ¿Por qué lo decía? ¿O por qué lo dice? ¿Cuál es el misterio que hay? Pero ya se lo voy a decir. El misterio está en que habla, y en lo último que dice del verso, será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. ¿Cuáles fueron esos días del siglo? El principio de la creación. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿Cómo se conoció con Moisés? ¿Cómo se presentó? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y el profeta aquí lo está mencionando desde los principios del siglo. Entonces no hay otro, porque está hablando del mismo que vamos a seguir hablando ahorita. ¿Sí? Entonces, en el verso de Lucas, o sea, Lucas 1:13, ¿quién lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1:13. Amén. Dice en el nombre de Jesús. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Amén. Entonces, ¿quién era Juan o cómo lo conocemos? Juan el Bautista, que venía a abrir el camino del Señor. Que venía a aparejar el camino del Señor. Ahora, se enfoca el profeta Malaquías en el pueblito de Belén. ¿Quién nació ahí? El Salvador del mundo. Jesús. Pero antes de eso, habló de Juan y le habló a Zacarías, que era el padre de él. Amén. Aleluya. Que el Señor vendría
y por medio de Juan, él iba a aparejar el camino de lo que era el Señor o lo que es. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, que entendamos quién era Jesús y quién era en el principio. Allá en el principio lo presenta Juan como el Verbo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquí lo presenta en carne, que va a nacer de Belén de Judá, en carne, y que sería su entrada y su salida de ese pueblecito desde el principio, porque él iba a hablar cosas maravillosas que el mundo no entendía y les iba a retraer y les iba a hablar del principio, quién era, y se manifestaba y se manifestaría a los suyos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, el mismo Lucas, el verso 16 y el 17, dice así en el nombre de Jesús. Y ahora que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para presentar al Señor un pueblo bien dispuesto. amén. Entonces, Juan el Bautista fue anunciado por revelación que él llegaría primero para hablar o aparejar el camino, o sea, predicar el evangelio de arrepentimiento para que conocieran al que venía detrás de él. Entonces, cuando habla en estos versos, lo enseña que sería grande, iría delante del Señor y convertiría los corazones de ellos, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. No sucedió cuando se encontró María y Elizabeth que el niño saltó. La profecía lo dice, que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces Juan venía desde el vientre ungido para aparejar el camino del Señor. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la promesa, para que nosotros disfrutemos de esas revelaciones, de sus misterios. Y dice, y muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor Dios de ellos, ¿sí? Porque Él irá delante de Él con espíritu de virtud, de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Que lo que está diciendo, sí, que cuando Él iba a venir, iba a predicar el arrepentimiento a Israel. Por eso cuando Él le dijeron que si Él era el Mesías, y Él dijo que no, dijo, entonces, ¿por qué bautizas? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto.
Gloria a Dios. ¿En dónde andaba Jesús en ese tiempo? ¿Dónde estaba? ¿De acuerdo? Cuando el niño nace en Belén y que llegan los pastores y que vieron la estrella en el oriente y fueron a adorarlo, fueron a verlo, porque les había sido revelado. Entonces, el ángel vino y les dijo que no regresaran por donde mismo, porque iban a querer matar al niño. Entonces le dijo que se fuera al desierto. ¿Qué era lo que andaba haciendo entonces? ¿O dónde estaba? Estaba en el desierto donde lo había mandado el ángel. Y él dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Entonces cuando Cristo vino y cuando encontró a Juan que estaba bautizando en el Jordán, ¿qué dijo Juan? Yo debo de ser bautizado por ti. No, dijo, Yo bautizo en agua, pero que viene detrás de mí viene bautizado en el Espíritu Santo. no, Dijo, dijo, tú debes de bautizarme a mí. Y tú, dijo, tú vienes a bautizar, ¿quieres que yo te bautice? Más bien, tú eres el que debes de bautizarme. Dijo, no, deja que esto suceda para que se cumpla la Escritura. está en el paquete, pero eso no es. Está lo que dijeron, pero eso no es. Lo que dijo Juan cuando lo vio, dijo, he aquí Al Cordero. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que yo os hablaba, mayor que yo es, del cual yo no soy digno de azotar sus zapatos. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Entonces allí adelante es cuando llega Jesús a que lo bautizara. Y es ahí donde le dice el Señor, me le dice Juan, Señor, es menester que yo sea bautizado de ti y tú vienes a mí. Dijo, deja eso hoy, porque así nos conviene cumplir lo que ya estaba profetizado, así nos conviene cumplir las Escrituras. ¿Sí? Amén. Y entonces ya no se negó, tuvo que bautizar. Y como hemos dicho otras veces, ya tenía necesidad de ser bautizado, No. ¿no? Pero ejemplo, dice, nos dio, que era un hombre sin pecado, pero fue humillado hasta lo sumo, y hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para enseñarnos que todos, desde Adán hasta nosotros, todos habían pecado. No había ninguno que no hubiera pecado, porque somos hechos de la misma sangre, la sangre de Adán. Todos. Por eso dice, Pablo habla y dice, por un hombre entró el pecado, mas por un hombre también vino la salvación. Al que no conoció pecado, hizo pecado. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El Señor Dios de Israel, delante del cual iba Juan, el Bautista. Y podemos ver esto y podemos ver lo que dijo Isaías en el capítulo 40, el verso 3. Alguien búsqueme, por favor. Amén. En el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice antes de que naciera Juan y antes de que naciera Jesucristo? ¿Qué dice? Dice, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios.
Amén. Voz que clama en el desierto. Dice, ¿a quién veréis? A nuestro Dios. Antes de Juan, amén, antes de que naciera Juan y antes de que naciera Jesús, Isaías profetizaba de lo que iba a ser Juan. Y dice que preparando el camino al Señor. ¿Cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Porque estaba profetizado de que vendría el Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados. Amén, amén. ¿Sí? Entonces, por esta iglesia, cuando él predicó el Evangelio, él puso el fundamento para la iglesia. Y Efesios 20 nos lo dice, que él es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, para su propia iglesia. Hay muchas partes donde podíamos ir, porque esto es profundo y es tremendo para entender más, y por eso hay mucha confusión allá afuera, porque no escudriñan y no les he revelado todo esto, porque Dios, por eso es bueno que desde el principio vengamos siguiendo la profecía, la palabra, lo que dice. Que sí hay algunas cosas que a veces no nos interesan, pero tienen un peso de valor grande. Y nosotros necesitamos entender todo eso para que nos sea revelado aún más. Alumbre nuestro caminar. 2:20. La profecía de Juan y habla de lo que sería el Señor cuando Isaías nos dice en el verso que acabamos de leer. Pero en Mateo 3:3, ¿qué dice? Amén. Dice, en el nombre de Jesús, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Amén. Entonces, en el capítulo 3 de Mateo, está hablando Juan de la profecía de Isaías y lo dice, de este es del que habla el profeta, que Juan el Bautista es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor y enderezar sus veredas. ¿Qué era lo que Juan les predicaba? ¿Se acuerdan? Bautismo que arrepiéntase porque el reino de los cielos se los ha acercado. Dice que los fariseos y los escribas se iban para no ser bautizados. Y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede aún de estas piedras levantarle hijos a Abraham. Ahora también ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da fruto, es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Entonces, cuando damos una explicación de estos versos, de la generación de víboras y de estos árboles, porque no está hablando
árboles como esos, está hablando del humano. Y cuando entramos en lo profundo del mensaje, muchos salen enojados, aunque no son escribas y fariseos, son gentiles, pero les llega el machete y salen enojadísimos, porque no entienden lo que es la profecía o lo que dijo el profeta. Pero, como dice la Escritura, bienaventurados los que entienden. Amén. Paz de Cristo. Ahora, ¿habrá quien niegue esto? ¿O quien niegue lo que estamos leyendo? Hay muchos, millones, que niegan esto, porque no lo entienden. Y hay pocos que lo entienden porque les es revelado. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 12:29? Dice, en el nombre de Jesús, dice, en el nombre de Jesús, porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ok, ahora Marcos 12, 29. 29 dice, en nombre de Jesús. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Dice lo mismo. Sí. Marcos 12, 19. Jesús le 12, 19. Sí. No, Jesús le respondió. 12, 19 dice, 29. o 29, Sí. es el que leí, ¿verdad? No, Marcos. No, Marcos. Yo estoy leyendo Mateo. Te regresaste al mismo camino. Marcos 12, 29. Perdón. Gloria a Dios, aleluya. 12, 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El 31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Gracias. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús ahí? Si el profeta habla de Juan, que envió delante del Señor, ¿quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Isaías le llama Jehová, y Lucas le proclama como Señor y Dios de Israel. Y escrito está el primer mandamiento. ¿Qué les está diciendo? El primer mandamiento, ¿cuál iba a ser? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién le decía? A Israel. A Israel.